para todos, mi nombre es Agustina Almada, soy licenciada en nutrición y soy la encargada de hacer la continuidad del proyecto alimentario que tenemos en la empresa Zinc. Bien, vamos a empezar por algo y un tema muy importante, de que ustedes son los que elaboran los alimentos para los colaboradores o los choferes. Y primero que vamos a ver son las buenas prácticas de manufactura. Bien, como objetivo principal, estas buenas prácticas de manufactura, nosotros tenemos que conocer qué son, para quién están dirigidos y por qué son tan importantes, ¿sí? Entonces, como primero y principal va a ser garantizar la inocuidad alimentaria. Si nos ponemos a investigar qué es lo que es la inocuidad alimentaria, es simple y básico como brindar un alimento seguro. Y esto quiere decir que no va a provocar enfermedades. Entonces, si nosotros brindamos un alimento seguro, un alimento inocuo, vamos a garantizar que no haya ETAs, que son estas enfermedades de transmisión alimentaria. Y por último, obviamente, es que toda la elaboración, desde que compramos el alimento hasta que lo servimos a la mesa o lo colocamos en las viandas para nuestros choferes o colaboradores, sea seguro y que ellos puedan consumir este alimento y por lo tanto no les cause ningún tipo de enfermedad. Vamos a ver cuáles son los objetivos específicos. Primero y principal, conocer qué son las BPM, estas buenas prácticas de manufactura, y por qué son obligatorias. Segundo, va a ser reconocer cuáles son los peligros que podemos nosotros llegar a tener y que van a afectar la parte de la elaboración. Tercero, identificar las prácticas correctas o incorrectas en el momento de elaboración de los alimentos. Y como cuarto, fortalecer la responsabilidad que tenemos como elaboradores de alimentos propiamente en la cocina. Vamos a qué son las BPM. Seguramente recordarán que cuando realizaron el curso de manipulación de alimentos, quienes lo realizaron, es una de las preguntas de examen y nos preguntan qué son las BPM. Inmediatamente cuando vemos las siglas BPM, tenemos que saber que son las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver qué son. Son un conjunto de normas vigentes, un conjunto de procedimientos y hábitos. No solamente hábitos de decir, bueno, yo siempre hago la comida así, sino hábitos higiénicos sanitarios que tenemos que tener en cuenta para elaborar estos alimentos seguros. Las BPM, ¿dónde arrancan o dónde comienzan? Arrancan desde, primero y principal, cuando compro un alimento, el traslado, saber a qué temperatura tengo que guardar ese alimento, saber dónde lo tengo que guardar. Si, por ejemplo, compré una carne hoy, pero la voy a utilizar dentro de 2 días, y después compré bifes y lo voy a utilizar mañana, porque sale mañana, y bueno, tengo que ver la ubicación, dónde voy a colocar esa carne, a qué temperatura debe estar, dónde la tengo que guardar, porque no la puedo guardar en la bolsa, tengo que saber si me lavo las manos, si no, bien, todo eso engloba las BP. Entonces, ¿cuáles van a ser las importancias? ¿Por qué es tan importante estas buenas prácticas de manufactura? Primero y principal es esto, proteger la salud del consumidor, ¿sí? Segundo, es prevenir la contaminación de los alimentos. Luego vamos a ver en las próximas diapositivas, pero podemos contaminar los alimentos de forma directa e indirecta. Y también tenemos diversidad de riesgos, que también los vamos a ver. Como tercero, es reducir el riesgo de intoxicaciones, que es muy importante. Cuarto, reflejar el profesionalismo y el compromiso del personal al momento de elaborar, ¿sí? No es lo mismo que nosotros. Entremos a una cocina y veamos que está toda súper limpia, ordenada, tener la carne refrigerada, a entrar en una cocina que la carne está a temperatura ambiente, que puede llegar a estar contaminada, que la persona que le elaboró tiene su ropa sucia o tiene toda la mesada sucia, desordenada, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco esto de la inocuidad. Nosotros cuando partimos de base como inocuidad, tenemos que saber, inocuidad se me tiene que venir en la cabeza inmediatamente la palabra seguro, ¿sí? Entonces cuando nosotros vamos a dar un alimento inocuo, significa que va a ser seguro, que no voy a tener ni le voy a transmitir ningún tipo de microorganismo adentro de esa carne. Y acá, en lo que es la inocuidad alimentaria,
es esto, es garantizar que un alimento no cause daño para la salud, propiamente dicho. Según el MATS, clasifica o define la inocuidad de los alimentos como la ausencia o niveles aceptables de algunos microorganismos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? La Escherichia coli, la Salmonella, el Clostridium, ¿sí? Entonces, quiere decir que nosotros vamos a brindar el alimento que no va a contagiar ni va a tener nada de esto, ¿sí? Entonces, acá nacen los peligros. Y van a existir tres tipos de peligros. Uno de ellos es el biológico, que es a través de estas bacterias, como las estábamos nombrando, Salmonella, Escherichia coli, virus, hongos, parásitos, muy importante. El otro riesgo que vamos a tener es uno químico, que es un tipo también de contaminación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros utilizamos cloro, que en la cocina no deberíamos utilizarlo, y podemos contaminar el alimento. ¿Por qué? Y bueno, porque no enjuagué bien la fuente, porque no la sequé, no la saniticé como corresponde. Y por último, el último riesgo, el peligro que tenemos es el físico. Y es ahí donde juegan un montón de cosas. Como por ejemplo, podemos encontrar un pedacito de virulán en la comida. Y eso claramente es un peligro físico. ¿Por qué? Porque lo va a contaminar al alimento. ¿Bien? Es por esto también que no sé si sabrán ustedes, pero la virulana, según las legislaciones del Código Alimentario Argentino, están totalmente prohibidas en la cocina y en la industria alimentaria. Otro de los riesgos físicos comunes que vamos a tener son trocitos de metales, cuando abrimos, por ejemplo, una lata. Vamos a encontrar también plásticos, ¿sí? Ay, saqué una bolsa y quedó un pedacito en la milanesa porque la empané y no me di cuenta. Entonces esto también es un contaminante, es un peligro. Cabellos, por eso es la importancia de utilizar en el momento de la elaboración copias, ¿sí? O el cabello súper recogido. Disculpen. O piedras, que puede pasar por ahí en la verdura, no la sanitizamos bien y viene una piedrita y quedan los alimentos. Higiene del personal. Esto es muy importante, la higiene del personal. Cuando nosotros vamos a manipular alimentos, lo primero y principal es el lavado de manos. Ya vamos a ver cuándo tenemos que realizar el lavado de manos. Lavado de manos, no utilizar joyas, ni colgantes, ¿sí? Ni cadenitas, no utilizar relojes, cadenitas, porque esto nosotros pasamos las manos por todos lados, entonces podemos contaminar de forma indirecta al alimento elaborado. También, otra de las cosas, uñas cortas, muy importante, porque como todos saben, abajo de las uñas guardamos microorganismos, tierra o mugre o cualquier partícula que pueda llegar a quedar, va a quedar abajo de las uñas. Cabello completamente recogido, como hablamos. Ropa debe estar completamente limpia y cada vez que lavoremos, lo ideal sería que todos los días laváramos la ropa, ¿sí? El estado de salud también es un condicionante muy importante. ¿Por qué? Porque si no estoy enfermo, o tengo mocos, o tengo una gastroenteritis, o tuve vómitos, o tengo diarrea, en algún momento yo puedo llegar a contaminar con esos virus, bacterias, si no utilizo un barbijo o no lo utilizo como corresponde, porque normalmente los barbijos lo utilizan en esta zona nada más, contamino de forma directa al alimento. ¿Bien? Vamos al lavado de manos. El lavado de manos es una pregunta que todo el mundo hace y no sabemos cuándo y cuántas veces tenemos que lavarnos las manos. El lavado de manos primero se tiene que realizar con jabón, ¿sí? Activamos el jabón, lavamos las manos como corresponde. Después, si podemos, vamos a ver cómo la Organización Mundial de la Salud nos recomienda el lavado de manos. Y después tenemos que sanitizarnos esas manos, ¿sí? Las lavamos, las enjuagamos, pero tenemos que sanitizarnos y secarnos con papel. Importante, ¿por qué? No con ningún trapo o con ningún tipo de rejilla que podamos tener en la cocina. Porque normalmente esas rejillas tienen virus, bacterias y nos volvemos a contaminar las manos. Entonces, por eso es la importancia de el lavado de manos con papel, me seco las manos y lo descarto. ¿Bien? ¿Cuándo me tengo que lavar las manos? Y cada vez que voy a cambiar de tarea. Yo llego a agarrar el celular, me tengo que lavar las manos y sanitizar. Fui al baño, me lavé las manos, pero vuelvo a la cocina y debo volver a lavarme las manos. ¿Sí? Voy a estornudar y normalmente estornudamos así. Entonces la idea es que estornudemos de esta forma
y luego nos lavamos las manos, ¿bien? Cada vez que yo cambio de tarea, tengo que lavarme las manos. Por ejemplo, estoy cortando carne, me lavo las manos y luego voy a proceder a cortar verduras con otra tabla, ¿sí? Eso también es muy importante para evitar contaminaciones. Vamos a la diferencia entre limpieza y desinfección. Cuando nosotros vamos a hacer una limpieza, vamos a eliminar todo lo que nosotros vemos. Esta suciedad que vamos a ver a simple vista. Bien, por ejemplo, hay sangre, bueno, limpiamos la sangre. Hay polvo, sacamos el polvo. A forma grosera, de forma grosera. En cambio, cuando hacemos una desinfección, tenemos que eliminar todos estos microorganismos que no los vamos a ver a simple vista y tenemos que eliminarlos por completo. Y lo vamos a hacer normalmente con alcohol del 70, como dije anteriormente, o alcohol en gel en su defecto, ¿sí? Recuerden que utilizar cloro en la cocina no está permitido. Muy importante esto. Primero tenemos que limpiar para luego desinfectar. Nosotros no podemos arrancar con la desinfección porque sería una limpieza ineficaz, inadecuada, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las materias primas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener todo un sistema. Yo no puedo ir a comprar y dejarle, por ejemplo, la carne 3 horas fuera del heladero. Entonces, ¿qué tengo que tener primero? Tengo que tener en cuenta, cuando yo voy a comprar, no sé, una lata, es verificar que el envase o la lata no esté abollada, por ejemplo. Verificar que si compro una carne y está el vacío, que ese vacío no esté roto, o si voy a comprar alguna salchicha que mi envase no esté roto, y que tenga fecha de elaboración y fecha de vencimiento. En muchos envases, la fecha de vencimiento coincide con la fecha de lote, ¿sí? Entonces, si tiene cualquiera de los dos, es porque está correcto ese alimento. Muy importante, si tengo algo que está mal, la idea es no comprarlo o rechazarlo o decomisarlo. ¿Qué quiere decir? Tirarlo. Por ejemplo, fuimos a comprar salchichas que vemos que estaban llenas de líquido y en algún momento en la bolsa o al tacto siento ese líquido y bueno, lo ideal sería que lo tiremos, que lo decomisemos. ¿Por qué? Porque perdió el vacío, porque estuvo en contacto con el oxígeno y el oxígeno es el que va a hacer que las bacterias se multipliquen, tripliquen y formen grandes familias. Y es ahí donde vienen las enfermedades de transmisión alimentaria, ¿sí? Y segundo es el almacenamiento. Tengo que tener mucho cuidado con las temperaturas. Un lácteo no lo puedo tener a mayor de 10 grados, ¿sí? Porque ya pierde la cadena de frío. Igual que los fiambres, los embutidos normalmente, hasta las carnes. Entonces las temperaturas adecuadas, que ya las vamos a ver, tienen que estar entre los rangos de hasta 5 grados, 6 y hasta 7 grados, les diría yo, ¿sí? Si ya excedemos de eso, bueno, quiere decir que el alimento ya no está como para utilizar. Separar los alimentos crudos de lo cocido, esto es súper importante. Nosotros si elaboramos no podemos tener la misma tabla que voy a cortar pan, a la que voy a cortar una carne cruda y luego voy a cortar una carne cocida. Otro de los parámetros muy importantes, de eso están en las legislaciones del Código Alimentario Argentino, es que no podemos tener utensilios de madera ni tablas de madera. Lo ideal sería de plástico y de diferentes colores para los vegetales, para las carnes, que luego los vamos a ver. Importante también este sistema PEPS o FIFO, lo primero que ingresa es lo primero que debe salir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a comprar una carne que la voy a utilizar mañana, no puedo utilizar la carne que, no sé, compré luego de 3 días, ¿sí? Entonces, lo primero que compro es lo primero que debo utilizar. Esto más que nada aplica para todo lo que lleva refrigeración. Y por último, mantener rotulación. ¿Por qué? Porque por ahí suelo tener alimentos que los tengo 1 o 2 semanas abiertos, ¿sí? Y por ejemplo el envase de, no sé, una crema de leche o de un lácteo me dice que lo puedo tener solamente 1 semana, lo puedo conservar y refrigerar 1 semana, y yo no recuerdo cuándo lo abrí, cuándo lo utilicé. Entonces es muy importante la rotulación, que tengamos una fecha de apertura del envase y una fecha de vencimiento según lo que está estipulado en el rótulo del alimento que viene, de la materia prima. ¿Bien? Vamos a ver otra cosa.
Contaminación cruzada. Esto es lo que hablábamos hace rato y está relacionado con los riesgos y los peligros que tenemos. Primero y principal, ¿qué va a ser una contaminación cruzada? Es la transferencia de algún contaminante, ya sea un microorganismo, puede ser un pelo, puede ser que se me salió un pedacito de uña y esa uña justamente está contaminada por X cosa. No sé, por ejemplo, fui al baño, no me lavé bien las manos, hice la comida y fue un pedacito de uña y ya contaminé de forma directa o indirecta a ese alimento. Entonces vamos a ver acá. ¿Cuál es el ejemplo, el más cotidiano? Es utilizar el mismo cuchillo para cortar la carne cruda y luego cortar los vegetales. ¿Sí? Acá como pueden observar la imagen, vamos a ver que está la tabla limpia, corto un alimento, ¿sí? Que ya va a estar contaminado. ¿Por qué? Porque ese alimento agarré un cuchillo que había cortado, no sé, una papa, entonces contaminó la tabla y empiezo a cortar otros alimentos y empiezo a contaminar todo. Es una cadena. Contamino la tabla, luego contamino la carne, ¿sí? Y si yo no lo cocino a temperaturas adecuadas, ese alimento va a estar contaminado, ¿ya? Importante, temperaturas. Las temperaturas nos van a servir de protección para nosotros evitar estas enfermedades de transmisión alimentaria, como lo dice acá, ¿sí? Normalmente los patógenos o las bacterias que nosotros no la vemos tienen cierta temperatura a las que van a crecer, en otras se van a mantener y en otras van a morir. Como vemos acá en este termómetro, ¿sí? ¿Qué es lo recomendado? De los 5 a los 60 grados va a ser una temperatura donde todos mis microorganismos se van a duplicar, triplicar, cuatriplicar y van a formar colonias, ¿sí? Acuérdense que si tienen temperatura, si tienen oxígeno, si tienen humedad, todas esas condiciones dadas van a hacer que ellos se multipliquen y tripliquen. Entonces la idea es que nunca tengamos los alimentos a temperatura ambiente. ¿Qué va a ser lo correcto? Mayor de 60, pasando los 75 y hasta los 100, van a empezar a morir estas bacterias. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos menos de 5? Bueno, se van a mantener ahí, ¿sí? No van a crecer, pero se van a mantener latentes, van a estar ahí. Van a estar dormidos, como dice acá, no hay un crecimiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros mantengamos siempre los alimentos por encima de los 60 grados y nunca lo mantengamos en esta zona de peligro que es entre los 5 y los 60. Eso es muy importante para darnos cuenta que tenemos que realizar una buena cocción de los alimentos. Porque, por ejemplo, las hamburguesas. ¿Por qué es tan importante esto de la carne molida en las hamburguesas? Porque en el centro de las hamburguesas normalmente no llega el calor como en los costados. Entonces ahí en el centro es donde vamos a encontrar todas las bacterias patógenas como Escherichia coli o Salmonellosis, ¿sí? Entonces la importancia de que las carnes o los alimentos no queden de un color rojizo o rosado y mucho menos que desprendan sangre. Como conclusión, tenemos varias cosas para repasar. Primero y principal, las buenas prácticas de manufactura no son opcionales, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que cuidar desde que compramos el alimento, nuestra limpieza e higiene, la limpieza e higiene del lugar donde preparan, las condiciones de los utensilios, a qué temperatura cocina esa carne y luego, una vez que yo lo voy a servir, tratar de mantener las temperaturas de riego, ¿sí? Como segundo, es trabajo diario, es algo cotidiano, las buenas prácticas las tenemos que realizar todos los días para que se hagan un hábito. Como tercero, dice, aplicarlas correctamente es sinónimo de seguridad, de calidad y es respeto por quien consume los alimentos, ¿sí? Es darle la tranquilidad y la confianza a mi operario de que va a comer un alimento que no le va a hacer daño. Como cuarto, vamos a hacer hincapié en la refrigeración. Todos los refrigerados, recuerden que tienen que estar a 5 grados o menor de 5 grados, ¿sí? La congelación va a ser cuando congelamos carne, siempre tiene que ser menos de 18 grados centígrados. Y por último, las cocciones, ¿sí? Lo ideal es que siempre las carnes se cocinen mayor a 60 y hasta 75 o 80 grados. Por ahí si tenemos una carne a mayor de 80 grados, la cuestión va a ser que se puede llegar a carbonizar, se puede llegar a quemar o va a estar muy seco. Entonces lo ideal es que en esta temperatura se destruyan todos esos microorganismos
que no los vemos a simple vista y brindemos este alimento seguro. Además de todo esto, ¿sí? Como frase, para resumir todo, les he colocado una frase motivadora donde dice, un alimento seguro comienza con un manipulador responsable. ¿Cuál es la importancia de esto? Que está en sus manos cuidar la salud de los demás. Entonces tenemos que tomar todos estos recaudos para que nosotros brindemos estos alimentos inocuos, seguros y de calidad. También, más allá de esto, quería hablarles de dos cosas. Una, primero y principal, como ya todos saben, se les va a empezar a enviar, o quizás ya les enviaron, un menú. ¿Cuál es la idea de ese menú? Que nosotros tengamos alimentos más balanceados, que tengamos mayor variedad, no solamente de carnes, sino de frutas y de verduras. Y tenemos que hacer hincapié en dos cosas. En el consumo de sodio o en la cantidad de sal o de caldos que le colocamos a los alimentos que elaboramos. Y otra de las cosas es en la cantidad de aceite, ¿sí? Recuerden que estas dos cosas, la sal y el aceite, hacen que nosotros en nuestra salud o en los colaboradores tengan mayores riesgos de, si yo consumo mucho aceite, eso se transforma en grasa en mi cuerpo y empiezo a aumentar de peso si no hago actividad física, si no como balanceado, si no como equilibrado. Entonces tenemos que restringirlo. No quiere decir que no lo utilicemos, sino que quiere decir que tengo que disminuir. Si yo antes, para realizar, por ejemplo, una lata de milanesas, yo le colocaba la mitad del botellón de un aceite, ahora tengo que reducir un poquito y utilizar esa mitad de la mitad. ¿Bien? De última le puedo agregar un poquito de agua si veo que está muy seca la carne. ¿Bien? Con los caldos pasa lo mismo. Recuerden que son sodio puro, tienen sodio y tienen grasa. Entonces la idea es que lo hagamos de muchas más verduras, los condimentemos con, no sé, condimentos aromáticos como el orégano, como perejil, ¿bien? Entonces la idea es reducir un poco la cantidad de consumo de sodio y de grasas. Tratemos de evitar siempre, en lo posible, realizar todos los alimentos fritos, porque recuerden que a largo plazo esto también nos va a traer problemas de salud, como un hígado graso, aparte de la obesidad y el sobrepeso. Y la idea es que empecemos a tomar conciencia de lo que nosotros hacemos, es para que lo coman estas personas, y que tenemos que cuidar su salud. Así que bueno, nada, muchas gracias. Cualquier duda, consulta o pregunta, se pueden comunicar con los chicos de Recursos Humanos. Adiós.